Hola a todos, soy Blisario y esto es BiliTube. Bienvenidos de nuevo al Cutscene en Hearts of Fire. Uy, Hearts of Fire 4, sí. En Stellaris. Stellariden. Las ganas que tengo de jugar Hearts of Fire. No, a ver, hay ganas también, Que no esté jugando ahora. A ver, no esté jugando ahora no significa que no quiera jugar Hearts of Fire. Solo que, bueno, pues estoy jugando Stellaris. Bueno, y vamos a ver qué planetas nos habían dejado. O en qué estado estaban. También fijarnos un poco en... Estos son ya nuestros de antes, pero están hechos una mierda. Algunos. Debido a la delincuencia. Vale, esto suena más a recién conquistados. Tenemos un Urban Planet. ¿Dónde está? Tiene un Astral Siphon. Interesante. A ver, entonces, este... Tamaño 13. Un Rural Wall. Sí, ¿no? Yo lo veo Rural Wall. Me va bien ese centro de... Este... generador. No, o generador. Mira, esto me sobra muchísimo. Hydroponic fan de mierda. O sea, no le he puesto edificio. Entre generador y lo otro. Ya lo diré. Industrial. Generador. Bueno, a ver. Aunque tiene más minerales por... Rural. Luego, como podremos poner más... Adelante. Sí. Seguimos tecnología. Sol 3. Sol 3 es rarito. A ver si podemos reemplazar esto por algo mejor. Autoclamis. Mote Harvesting. Factory Wall. Ya, pero quizás me gustaría reemplazar esto por minería. De cara a alimentar. Y la estación esta yo la dedicaría a investigación. Vamos a aprovechar que tenemos una. Phoenix. Esto. Estos no tiene ningún... Ningún de estos, ya lo diré. Upkeep, mantenimiento de... lo que hay que hacer aquí es... Lo que sí hay que hacer aquí es... Una de comercio. Ningún upkeep de material estratégico, motas, cristales, gases. Hay que llevar todo este comercio. ¿Este Desert World está siendo colonizado o no? ¿Cuántos Desert Worlds? Materia oscura, es verdad. ¿Dónde estamos perdiendo materia oscura? No lo sé. ¿Qué tenemos que gasta materia oscura?
Building. Un building. Hay un building por el Imperio que gasta materia oscura. Esto lo veremos aquí en Planet Deficit. Aunque sea -0, tiene que salir. Aquí. Class 3 Singularity. Disable. No quiero destruirlo. En Insecure Vault. Es verdad, Insecure Vault y Rogue Awakening. Y los dos Rogue Awakening. Vale, tú puedes ser... Rural, quizás. Vale, Rogue Awakening. Repair. Tech Wall. Bueno, si así lo has puesto ya, pues mira, ¿sabes qué? También me viene bien. Y este pone Agri-Wall. De todo menos un Agri-Wall. La IA hace cosas muy raras. Tiene unos combos muy raros. Este planeta es grande. Podríamos sacar un montón de recursos de aquí. O tener un gran planeta forja. Pero Agri no lo veo, Agri no lo veo. Con Precision House. Agri, lo que es Agri, no. Y veo que tengo ya... Vale. Tengo máquinas que me permiten colonizar estos dos. Esa es otra cuestión. Vale. Y luego tenemos un montón de macroengineerings. Vale. Voy mejor de cristales. Entonces un commercial segment. Commercial ring world. Otocan, Gen Clinics, Clone Bats. Surplus analyzed. Menos crimen. Vale. Bueno, se ha reparado la luna. Bien. Eso, tengo que ver quién demonios me está fastidiando con tanto crimen. Vaya. Se ha retirado alguien. Bueno, pues lo dicho. Los cartel. Más que nada por matarlos. Porque hay que matarlos. Porque los carteles son unos... Surplus analyzed. ¿Dónde estáis? Ahí. Si yo te ataco, ¿tienes amigos? No. Sí, el problema es que no me gusta pasar entre tanta gente.
Bueno, el que nos podríamos comer súper fácil es a este tipo. Eso sería súper sencillo. Seguimos teniendo una nave bugueada desde siempre. Surplus analyzed. A ver, lo que sigo necesitando es más de estas. Ya lo diré. Hiperrelays. Para mover rápidamente. Hombre, preferiría gateways. Ya lo sabéis. Surplus analyzed. Vale. Bueno, ¿y cómo va la guerra del Kaiser? Uy, del Kaiser. Del Khan. Bien. Construction complete. Pero vamos, 2355 y estoy súper lejos de cualquier sitio que me gustaría estar. Estoy súper lejos. Ships No tenemos Mega Engineering. establishing means of production. El tamaño de imperio es insultante. Vale. Perdón. Hay un montón de Spiran. Había mejorado los grifos. Universal. Mío. Cybernetics. Bueno, créate template. ¿Qué tienes? Menos Unity. Este no me interesa. Me interesa, pues. Erudito también está muy bien. Nada, robusto. Y varas. Y ya está. Surplus analyzed. Pues Aplia todos los expiran. Menos cibernético que no puedo. Discourse seeding in progress. Ships upgraded. Bien. Establishing means of production. Vale, necesitamos más unit. Discourse seeding in progress. Necesitamos muchas cosas, sí. No te lo voy a negar. Aquí hay desempleados. Demasiados de esto. Porque... A ver. Living Standard. Surplus analyzed. Ver si fuera... Utopian Abundance. Molaría mucho. Blocker cleared. Progress imminent. Another obstacle to progress has been overcome. Species resocialized. Vale. Turum. Paciencia, por favor. Un hiper relay por aquí.
Special Inquiry Establishing means of production. Los memes de producción. ¿Qué suena eso? Suena a estableciendo memes de producción. Y de ahí no me sacáis. O sea, yo digo que es memes de producción y esto. Another obstacle to progress has been overcome. Vale. Giga construcciones, que estamos lejos. No sé si macroengineering. Porque, a ver. En par 6 menos 5%. Pero por lo demás, tampoco es muy allá. Domination me gusta más, por ejemplo. Domination me gusta más. Sería construcción y Domination o macroengineering. Menos mantenimiento de megaestructuras, ojo. No lo sé. No lo sé. Solo sé que vamos muy mal. Es lo único que tengo claro. Y que este tipo tiene que sufrir. Voy a mandarle espías a mirar. Vale, tú has terminado. Creo que la siguiente es aquí. ¡Piraten! Creo que la propia base estelar, pero es fuerte, tengo que decirlo, probablemente termine. Bueno, podríamos hacerlo títere, ¿no? Sacarlo para hacerlo títere. Y luego nos lo comemos. Que hacerlo títere no elimina los branches, pero bueno. Pero luego no lo comemos, sí. La cuestión es saber cómo de fuerte es. Pone que es patético. Ya, bueno. Muchas cosas ponía que eran patéticas y luego no, ¿eh? Entonces, podríamos No voy a mandar a la mitad. Vale, no podemos.
Pues sí que vamos a reforzar flotas. Mientras. Y en cuanto a tecnología, pues poco a poco, mi gente. Poco a poco. Blocker cleared. Progress imminent. Bueno, parece que no han fastidiado mucho la economía, la incorporación de estos. Lo cual está bien. El Khan sigue por aquí abajo. Esto solo está en guerra con nosotros dos. Es que tenemos mucha información. No voy a localizar las hipervías. Ni de coña. No estoy preparado para enfrentarme a los del centro de la galaxia. No sé si están activados ahora que lo pienso. No me acuerdo. Yo creo que sí, ¿no? Que los puse. Mira, ¿sabes que ahora mismo me interesa llevarme contigo? Parezca mentira. Y bien contigo para que no... Ah, que los dos tenéis la misma cara, vale. Blocker cleared. Progress imminent. Que no quiero que me cerréis la frontera. Venga, macro engineer. Harmony quizás. Kinship. Venga. Macro engineering. Que de momento no sirve para nada. Bueno, la pregunta, ¿puedo desmontaros de alguna manera? Quiero desmontaros. Blocker cleared. Progress imminent. ¿No? Vale, sí, por mejorar la relación no te voy a decir que no. Este planeta quiere subir. Holoteatros y en clinics. Sacamos más recursos básicos. Our research has progressed. Va bajando, la energía que entra. Hay que tenerlo en cuenta. Cuádruple en formalismo. No me costaría nada. Venga. 174 meses. Di que sí. Vale. Bueno, pues... War. We have declared war. We have a galaxy to win. Me dicen que otro Astral Rift. A ver si está en nuestro territorio o no. ¿Tú dónde estás? Bugueadísima, vale.
Blocker cleared. Pues no sería Progress nuestro imminent. territorio. Será como los avisos esos. Spaceborne life Wow. encountered. Los avisos esos de que tienes una excavación nueva. Y no. Enemy station engaged. Vale. Guarnición 3000. ¿Qué pasa con las guarniciones hoy? Dios mío, están ahí. Dios lo santo. Y las flotas, bueno, no son súper fuertes, pero existen. Construction finalized. ¿Me he equivocado? No. No, esta era para dar protección, es verdad. Protección al comercio. Pero vamos a tardar un buen rato, en poder tomar esto. Que solo he traído a 6000 esperando que no hubiera tanta resistencia. Pero bueno, ya estamos bombardeando. Pero jodo. Vale. El planeta son 7 strongholds. ¿Por qué? ¿Por qué el planeta son 7 strongholds? Oh, qué botito. Another obstacle to progress has been Been overcome. overcome. Es otro Astral Rift, pero si miramos, vale, no es nuestro territorio, es simplemente que hemos conseguido más información. Que tenemos 1096 de tamaño solo por pops. Robots. Ya, los robots no los puedo tocar. Fin. Son complicados de tocar también. Estos puedo hacer algo. Perdón. Robustos. Y capibaras. Sith log updated. Vale, hemos terminado un Astral Rift. Más. Another obstacle to progress Has been overcome. Blocker cleared. Progress Imminent. Species resocialized. Vale, algo hemos bajado metiendo el capibara. Porque creo que era como 1596. Por ahí. No sé. O era 1095. No sé. ¡Ey! Vale, sí, sabes que termina esta. Solo porque aprovecha, porque se consume un montón de recursos para nada, realmente. Entonces termínalo. Y aquí vamos a pedir la colonización.
Que tenemos un imperio bien diverso, o sea... Tenemos más grifos que gatos. Curioso cómo han crecido los grifos. Obstacle to progress. Together we will build a brighter future. Vale, Citadel. Mega ingeniería, sí, por favor. Los orbital nos irían bien, sí, pero... Ya. Me encanta que dice Arfurnars Capacity más 2, Dison Sword Capacity más 2. No tengo ese DLC, no puedo construirlos. Vale. Pero me interesa de cara a cosas como Dyson Sphere. El que saca minerales, ya sea de estrellas o de agujeros negros. Me da lo mismo cualquiera de las dos. Dyson Spheres para sacar energía, porque así puedo reconvertir planetas de recursos básicos a más aleaciones, más unidad, más investigación. Puedo reconvertirlos en cierta manera. Another obstacle to progress Vale. has been overcome. Entonces, teníamos que en el sistema Sol... Pero no podemos construir ya en orbitales porque también están construidos, por lo que veo. Ni se han movido. Bueno, ya nos hemos cargado un... Esto le ha costado un montón también, ¿no? Venga. Bueno, nos hemos... Vamos a buen ritmo eliminando guarniciones. That is good. Sobre todo cuando elimina del todo una unidad, se ve que baja mucho. O sea, ¿veis? Si tiene 67 puntos, a la mitad va por 50 puntos. Pero, claro, en cuanto elimina, de repente cae un montón de puntos la guarnición. Construction finalized. Muy bien. Feret. Vale, esta la quiero mejorar. Planetary worksite established. Vale, es un planeta tiene una pinta de acabar siendo industrias. Pues Clombats. En Clinic me he quedado sin huecos. A ver, o rural o industrial. Vamos a tirar a industrial. Muy bien. Y quitamos eso. Bueno, está bien. Te voy a usar. Pues mira, pues me vienes perfecto para este. Para que sea más poderoso. Planetary worksite established. Vale, otro planeta. No le afecta. Este va a ser rural. Lo vamos a dejar de momento rural. Pero si le ponemos Clombats. Y eliminamos esos dos. Sigue creciendo el tamaño del imperio. Bueno, es lo que hay. Planetary worksite established. Vale. Pues... a ver, el Clone Bats, ¿cuánto es? Solo es 17 ya. Venga, seguimos con Clone Bats.
Este va a ir a... Industrial. A ver, que no se van a llenar estos planetas. Que... Uf. Vale. Otoclan, robot. Porque aquí solo van a poder vivir robóticos, entiendo. Hay presapientes. Mandasura. ¿Puedo flip? Puedo. Situation log updated. Puedo y lo estoy haciendo. Vale, Robot Assembly. Yo es que entiendo que un Machine Wall... Por eso. Y vamos a limpiarlo. Dangerous Wildlife. Debe ser como el Horizon Zero Dawn. Todo criatura robot. Tururú. Pre-sapiens have been unshackled. Y ahora deben estar muriéndose en el planeta. No, según esto siguen siendo presapientes. Bueno, pero Machine Wall. Creo que se han movido igualmente, ¿no? Bueno. Vale. Spaceborne life. Espera. Líderes la flota. Vale, tenemos un 15% de daño contra el Gran Khan. Estabilidad. Que el Gran Khan, bueno, no llega a nuestras fronteras, pero nunca se sabe. Mientras, aquí sigue el lento bombardeo. Bueno, ya está casi. Es que... Vale. Pues... Hemos hecho que borren. Que vendan. No tiene sentido. Vale, están trabajando en ello. Por favor, un poco de paciencia. Vale. Planetary worksite established. En el otro... ¿También hay primitivos? No. Yo qué sé, podría haber sido. Vale, y este es pequeñito, es tamaño 7. Lo vamos a meter a minerales. Venga, sí. Hay que tener cuidado, está bajando mucho. Esto, vamos a dejar de comprar estos. Bajando bastante, los ingresos de energía. Que tenemos que tener cuidado en ese sentido. Y me preocupa porque estamos en 2360 ya. Faltan 40 años para en que empiece el endgame. El endgame. Eso me preocupa. Porque estamos muy lejos de estar en una buena posición. O sea, realmente... Dice que tenemos Diplomatic Waste, por ejemplo, 35.000 y pico. Hay gente que nos supera. Y mira que somos grandes. Ese es el problema. No tenemos tecnología. Porque somos grandes. Por el tamaño del imperio 1599.
¿Os acordáis? Hubo una época en el Stellaris que la capacidad administrativa se aumentaba. O sea, tenías lo que necesitabas y lo que producías. Y era con las oficinas administrativas. Y en esa época valía la pena poner oficinas administrativas. Ahora ya nadie pone oficinas administrativas. Estoy pensando que quizás... Bueno, lo dejo así. Quizás podría cambiar uno de los cristales por el supercomputer. No lo veo. Pensaba que lo había investigado. Debo no haberlo investigado. Vale, yo creo que ya podemos saltar nuestro primer planeta de este cartel. Hombre, quiero reducir al máximo mis bajas. Hemos perdido una unidad. Porque claro, estamos lejos de casa y en cualquier momento nos pueden cortar el camino. Muy bien. Hombre, lo bueno es que para hacerlo títere no necesitamos realmente tomar todo. Tiene demasiados de estos. ¿Dónde vamos? Van a sala con tantos de estos. Enemy station engaged. Blocker cleared. Progress imminent. No solo eso, sino que... no. Iba a decir, ya ponemos algo, pero no podemos. Bueno, tenemos unos cuantos planetas. Sí. Vamos a seguir por ahí. Bueno, a pesar de lo que digo de que falta energía, o sea, de que no ganamos tanta energía, habíamos llegado al tope. Así que terminamos de reforzar flotas. Pam. Enemy station engaged. Muy bien. Y aquí... Bueno, aún hay guarnición, pero tampoco es tan grande. ¡Ojo que vienen! ¡Ojo que no los encontramos! ¿O no? ¿Dónde está mi flota? Saltando ahora. Vale, nos los hemos encontrado.
Eso nos dará puntitos. Sí. Espera, que viene otra. Station engaged. Ah, bueno, está el IP Relay. Hostile reactionaries engaged. Claro, tenemos una. Mira que son 10 acorazados. Claro. Los nuestros son un poquito superiores. Menos 76 ya. Perfecto. Vale. Bueno, no estoy preocupado por la horda esta. Está luchando, está pegándose ahí guay. No sé hasta qué punto ha hecho a algún amigo. Pero bueno. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Como siempre, espero que el vídeo os haya gustado. Tengo que ir a comprar el pan. Sí, literalmente. Podéis dejar comentarios al respecto. Escribirme a Twitter, Facebook, Discord. A ver un momento que hay por aquí. Nada nuevo. Lo dicho. Muchísimas gracias como siempre a los miembros del canal por su apoyo día a día, mes a mes. Que gracias a ellos puedo comprar el pan. Lo agradezco un montón. Y lo más importante, como siempre, que os vaya todo muy bien hasta que nos volvamos a ver. Hasta luego.